Bien, pensando, ya arrancando con la palabra de hoy, que estamos en esto de pensar en ser fortalecidos. El pastor Cristian se le ocurrió la idea de abordar el tema cómo somos fortalecidos en el quebranto. Yo dije, no, no, ese tema no, ese tema no. Pero el quebranto también forma parte de nuestra vida. El quebranto también forma parte de nuestro caminar con Dios, aunque no nos guste la palabra quebranto, y, y en realidad no hay manera que no crezcamos si no pasamos en algún momento por algún quebranto, ¿no? Yo creo que en alguna de las prédicas conté de que durante mucho tiempo le pedí a Dios que yo no quería sufrir porque había tenido mucho tiempo difícil, hasta que me di cuenta de que sin pasar dolor, como no crecía, me había quedado estancado. Entonces dije yo, si hay algo, Señor, tengo que crecer. Y aunque le tenemos miedo, pensamos en, bueno, nos cuesta confiar en el proceso, en realidad la profecía sobre Jesús, mucho, mucho antes de que Jesús viniera, era de que él iba a ser experimentado en quebrantos, ¿no? Varón de dolores experimentados en quebrantos. El texto de Isaías 53, 10 y 11 nos dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. ¿No? El quebranto iba a tener un propósito, que era la salvación de muchos. Iba a tener un propósito, que era el liberarnos de nuestros pecados. Y, y es muy fuerte porque cuando pensás que Dios, el Padre, estaba pensando en que su Hijo pasara por todo el dolor, pasara por todo el quebranto, como diciendo, che, ¿qué pasó Dios ahí? ¿No? En que querías que tu Hijo pase por todo eso. Y era el gran amor que Él tenía por nosotros, que lo llevó a decir, bueno, no hay otra manera, alguien tiene que cargar con todo ese dolor. Y la palabra, cuando dice que iba a ser experimentado en quebrantos, tiene que ver con, era una palabra era hallada, que era conocer por experiencia propia, ¿no? En forma íntima, no lo que te cuentan, porque podemos hacer un estudio sobre el quebranto y ponerle, bueno, pasan tales cosas, se siente así, se vive así, pero otra cosa es decir, che, yo pasé por eso alguna vez. Y me pasó esto y lo viví así y me fue como un desierto. Entonces vos decís, lo viví en primera persona. Jesús lo vivió en primera persona. Y acá, para que lo podamos tener en mente mientras veamos todo sobre el quebranto que vamos a ver hoy, acuérdense que se nos dice que en Hebreos Jesús fue tentado en todo, mas sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que sí se puede compadecer por nosotros, porque pasó por todo, ¿no? Entonces no es alguien que está desconectado de lo que significa el dolor. Y la palabra quebranto significa moler, moler, sí. Ahí, tenemos un pequeñito video que lo choreamos de la serie de Chosen, porque el término moler viene de cuando picaban la aceituna para hacer el aceite de oliva, ¿sí? Que se lo picaba chiquitito, ¿no? Chiquitito, chiquitito, y se lo metía dentro de una prensa para hacer. De ahí viene la palabra, que iba a ser molido. Muy interesante porque Jesús se enfrenta a esa decisión en su último momento donde él puede renunciar en el Getsemaní, donde se apretaba el aceite, donde se apretaba la aceituna para hacer el aceite. Como
a veces, cuando pasamos por el tiempo de quebranto, se siente así, ¿no? Como que te están apretando, se siente pesado, y cuando vos pensás que, bueno, ya se acabó, parece que viene algo más todavía y aprieta un poquitito más sobre lo que te está pasando. Muchos al tiempo de quebranto le han llamado el desierto, algunos le llaman el muro, algunos le llaman de distintas maneras, ¿no?, al tiempo de quebranto. Y cuando vamos a la Biblia podemos ver montones de ejemplos, ¿no?, de personas que pasaron por el quebranto. Jesús, viendo esto, mientras simplemente estaban prensando aceite, pensando en hacer aceite de oliva y hacer dinero y hacer recursos, Jesús estaba entendiendo qué es lo que significaba el quebranto, ¿no? En la prensa, el Getsemaní, lo que él iba a pasar en, eh, en su proceso. Yo estaba pensando en esto y decir, bueno, ¿cuáles son los quebrantos de mi vida? No, y no me gustan mucho pensarlos o recordarlos cuando los he pasado. ¿Por qué? Porque me conectan con cosas límites. Hace el mundial anterior, es una buena referencia para mí en cuanto a fechas históricas, el papá de Debo tuvo un accidente, se cae de una escalera, se golpea la cabeza. Muchos pensaban de que, bueno, que el papá no iba a sobrevivir, no iba a sobrevivir, pero Dios hizo evidentemente un milagro, que se partió un poco acá el cráneo, tuvo en terapia intensiva bastante tiempo, pasó varias cirugías, y, y cuando pasan ese tipo de cosas en la familia, eh, se vuelve un poco caótico la agenda, ¿no? Porque todo el trabajo empieza a decir, bueno, ¿cómo cubrimos lo que está pasando con el familiar? Lo que hacías normalmente con tu agenda cambia, y si, bueno, por milagro de Dios, el papá de Debo sobrevivió a eso, y alrededor del mes aproximadamente le dan el alta transitoria. Él llega a la casa, pero no lo podíamos dejar solo, digamos, él no podía estar solo, estaba con este huequito, tenía sus momentos donde todavía tenía delirios, y montones de cosas que tienen que ver con alguien cuando pasa un hecho traumático así. Entonces estábamos cubriendo y cuidándolos en turnos de 8 horas con Debo, con mi cuñado. Entonces yo estaba durmiendo cerca de, claro, despertaba, pasaba la noche cuidándolo a mi suegro y a la otra mañana no estaba libre, estaba Uli pidiéndome tiempo. Entonces era difícil, las vacaciones no fueron vacaciones, sino que fueron cuidado de familia. En medio de ese cansancio, semana y algo de no dormir, casi nada, ¿no? 2 horas por día, reviste con los nervios de punta, ¿no? Es como, ese parecía que había sido la primer piedra de prensado, que ya parecía suficiente, ya está. Con esto es la prueba del año, no hace falta otra. En medio de ese mismo tiempo, eh, empieza a pasar, yo tengo un grupo de hermanos, con mis hermanos de sangre, ¿no? Mi hermano mayor, mi hermano menor, y siempre hablábamos con Debo, ¿no? Que sí, che, como que era un grupo raro porque hablábamos muchísimo con mis hermanos, nos llevábamos re bien. Y pasa una situación en cuanto a la administración del campo que heredamos de mi papá, y en medio de eso se pudre todo en 2 días. Y cuando pasa en el contexto de que estaba durmiendo 2 horas por día, si, che, en este momento tiene que pasar el tener que resolver asuntos familiares y de relaciones que requiere perdón, que requiere paciencia, que requiere buenas palabras, no llegó el momento donde estoy descansado, durmiendo 2 horas, 8 horas y tranquilo y orando. No, no, en el tiempo que las oraciones eran, Señor, ayudarme a resistir sin dormirme, ayudarme a jugar con Ulises cuando no tengo ganas de jugar con nadie. Y en ese contexto pasan situaciones que uno dice, Señor, ¿qué más falta? ¿No? Como ya mis fuerzas quedaron out, está fuera, ¿no? Y,
Para resumir la historia familiar, la relación nunca volvió. Nunca volvió. Ese grupo que la debo decir, che, era raro, ustedes son re amigos, esa amistad no volvió más, ¿no? No volvió más. Fue ahí un punto de quiebre en las relaciones que no pudieron volver y ni siquiera dependían de la decisión mía. Porque hay cosas que vos, dice que en las relaciones vos podés hacer todo lo que está de tu lado, pero no depende de que está de todo lado. Vos no podés controlar todo. Hay toda otra parte de decisiones de otros. Ese fue uno de los quebrantos que yo me acuerdo como un hito en mi historia. Y decir, che, después de una piedra viene otra que prensa un poquitito más fuerte. Y a través de eso, obviamente, que Dios obró un montón en nuestro corazón, en el perdón, eh, cuando te toca amar y perdonar cosas que, decir, de dónde sale esto? Gratis, ¿no? Dolor, ¿no? Y decir que cosas que no vuelven a ser nunca más como antes, cambia. Decir, y Dios permite esas cosas para formarnos, para que seamos llenos del Espíritu Santo de verdad, para que algo muera dentro de nosotros, algo sea transformado. Y ahí, buscando la palabra de Dios, 4 historias de quebranto que quiero compartir hoy. ¿Sí? No las voy a abordar sumamente profundo, pero las 4 tienen una enseñanza en particular para que recordemos y que estemos atentos, porque a lo mejor con alguna de ellas te sientas identificado y decir, esta es la mía. No las abordamos todas, por ejemplo, no estoy abordando la de José, que la estamos estudiando con Ulises en estos días, estamos leyendo justamente la historia de él. Voy a arrancar con la de David, ¿no? Eh, la historia de David, el hombre conforme al corazón de Dios, el que mató a Goliat y todo eso, ustedes conocen la historia, ¿no? Él en vez de ir a la guerra se queda en la casa, ve a una mujer hermosa, la codicia, como era el rey, podía hacer lo que quería, llama y se acuesta con ella. Adultera, ¿no? La mujer queda embarazada, entonces sí, hace todo un engaño para que no quede como que fue él, sino que la mujer está embarazada de la esposa, del esposo. No funciona, cuando no funciona, bueno, hay que tapar la macana de alguna manera, matemos al esposo, ¿no? Es decir, en vez de decir confesar y arrepentirse ahí, fue un poquitito más hondo, manda a matar al esposo. Entonces, adulterio, mentira y asesinato. Tres pecados ahí al hilo. Y Dios manda al profeta Natán a molestarlo. Y le da cuenta una historia de la ovejita, todos ustedes conocen, y dice, David dice, este hombre tiene que morir. Y el profeta Natán le dice, ese hombre sos vos, ese hombre sos vos. Y en ese proceso él cae en cuenta, ¿no? Cuando Dios le señala de que lo que había hecho estaba muy, muy mal. Esa historia es como bien fuerte, ¿por qué? Porque ahí David entendió en ese quebranto, porque a veces la historia te la cuenta como que si fuera rápida, pero pasó un año, ¿no? Y en ese año él la pasó mal, porque aunque él estaba fingiendo todo esto, en su interior él se sentía desconectado con Dios. Y él llegó a decir, mientras callé, mis huesos se envejecían dentro de mí. Y él experimentaba que Dios le contestaba, estaba todo mal, y había silencio, había un desierto ahí que llegó. Ahora, cuando él fue confrontado con eso, él entendió que tenía que confesar y humillarse delante de Dios y pedir perdón. Y en el Salmo 51, verso 17, él dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, Dios, no despreciarás. ¿Qué estaba tratando Dios con el quebranto a David? El tema del ego, del yo. Yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero, aunque no me corresponda, ¿no? David, el hombre conforme al corazón de Dios, también tenía cosas, como creía que él le podía dar rienda suelta a su lujuria,
de la manera que él quería. Y Dios tuvo que quebrantarlo para que él entendiera que eso no estaba bien. La segunda historia de quebranto que les quiero llevar a pensar es la de Pedro. Muy interesante porque Pedro, la última noche, mientras eh, estaban en la cena todos los discípulos, y Jesús empieza a contar qué es lo que le va a pasar. Qué es lo que le va a pasar del quebranto, que lo van a maltratar, que lo van a escupir, que va a ser entregado en las manos de gentiles, que lo van a azotar. Y él empieza a decir, y todos ustedes se van a ir, ¿no? Y vos, Pedro, me vas a negar, pero yo he rogado por ti para que la fe no te falte. Y Pedro, ¿cómo responde a eso? Aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré, ¿no? Y hasta iría a la muerte por ti, dice el siguiente versículo. ¿No? La autosuficiencia de Pedro, el creerse que él era mejor que los demás, que él podía, aunque los demás iban a traicionar, eh, iban a huir, eh, él no. Y Jesús le dijo, esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, ¿no? Y Lucas 22:62 dice, y saliendo fuera, cuando cantó el gallo, y saliendo fuera lloró amargamente, ¿no? Él se creía de que él podía, él se creía que él era más bueno que los demás. Pero en la realidad de la situación, las cosas pasaron tal como Jesús le había dicho. Se encontró con una persona y le dijo, vos estás con Jesús. Dijo, yo no estoy. Se encontró con otra persona, vos estás con Jesús. Yo no soy. Se encontró con una sirvienta y le dice, vos también sos Galileo y hablas como ellos. Y Pedro dijo, no, te juro que no, y empezó a maldecir y todo lo demás. ¿Y dónde estaba ese que dijo, yo iré hasta la muerte? Él, eh, después de ese juramento, hasta tuvo una oportunidad, ¿no? Jesús le dijo, o velen y oren para que no entren en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué hizo él? Se durmió, ¿no? Y después, ¿cómo terminó la historia? Con él llorando amargamente. Y ese llorar amargamente fue muy fuerte porque a él le dejó una marca muy fuerte a Pedro. Jesús se tomó el trabajo de restaurarlo y dice, cuando le dice a las mujeres, ve y dile a los discípulos y a Pedro que yo voy delante de ellos a Galilea. En Galilea, después cuando se le aparece, menciona ahí a Pedro, cuando se le aparece a Pedro, trata de fortalecerlo, de levantarlo, porque Pedro quedó allá abajo, ¿no? Él de querérsela toda, yo puedo, los demás sí te nieguen, yo no. En su quebranto él terminó allá abajo. Y en algún punto del quebranto tiene que ver con eso, con que nosotros entendamos que yo no soy tan bueno, que yo no puedo, que yo necesito morir. El que entendió eso perfectamente de entrada fue Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Por eso Jesús dijo que él era de todos el mayor de todos, ¿no? Él lo entendió del principio. Pero los humanos a veces todo eso no lo entendemos de manera tan clara de una. Bueno, en medio del quebranto no es que Dios nos deja solos. A veces lo sentimos como un tiempo de soledad, como un tiempo de desierto, que Dios no escucha nuestras oraciones. No nos sentimos igual, nos sentimos allá abajo. ¿No? Podemos orar mucho, buscar la Biblia, pero nuestro corazón no está tocando el cielo en medio de la prueba. A veces por el agotamiento físico, a veces por las situaciones que nos están pasando a nuestro alrededor. Todas esas cosas nos movilizan. Pero el Señor estaba obrando. El Señor estaba obrando. Y es más, Jesús le había dicho a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y vaya que sabemos que el proceso llegó a buen puerto, porque después vemos a un Pedro, líder de la iglesia, con valentía para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando uno lee la carta de Pedro,
uno puede ver que hay un corazón maduro, que habla con amor, que habla con dependencia de Dios. No está subido al caballito de yo puedo, como antes, no está en el yo nunca lo voy a hacer, sino que habla de que nos tenemos que animar, que tenemos que depender del Espíritu Santo, que tenemos que estudiar la Escritura, ¿no? Y que los mayores tienen que acompañar a los más chicos y ayudarlos en la fe. Hay un cambio que después vos podés ver el sabor de lo que deja haber pasado por el taller de Jesús, ¿no? De haber pasado por el quebranto. Entonces tiene frutos buenos el quebranto, tiene frutos buenos, ¿no? El quebranto de Jesús nos dio vida eterna, nos dio salvación. El quebranto de Pedro, que Dios hizo con Pedro, nos dio un líder pastoral en la iglesia, que cuida a los demás. El caso de Job es otro modelo de los quebrantos que pueden pasar. Y este está muy bueno, ¿no? Porque eh, Job, él creía que si vos hacías todas las cosas bien, ¿no? Ofrendabas, hacías los sacrificios por los pecados, hasta dice que hacía sacrificio por si los hijos habían cometido un pecado que no sabían. Y en ese caso decís, che, este tipo es perfecto, ¿qué falla le encontrás? Y sin embargo vino una catástrofe tras otra sobre su vida y se quedó sin familia, sin riquezas y sin salud, ¿no? En medio de todo eso tenemos ahí el diálogo espiritual de Dios con Satanás, ¿no? Una enseñanza, ¿no? Muy interesante en ese concepto. Pero esta situación de quebranto nos enseña que no es así que yo negocio con Dios. No es como una religión, yo practico y hago todas las cosas y no me tiene que pasar nada. Y cuando pensé, no, este es el tipo de quebranto que te viene cuando te agarra una catástrofe. Y a mí se me vino muy a la mente lo que pasó en Venezuela. ¿Cuántos hermanos, niños y familias de hijos y hermanos a la fe que estaban debajo de los escombros? Y pastor este que perdió a su hijo debajo de los escombros. Un montón de personas dicen, ¿y qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y a veces el quebranto no tiene que ver con que vos hayas hecho nada malo, no tiene que ver con que pecaste siempre. En el caso de David, el quebranto vino por un problema de él del pecado, pero hay veces que el quebranto viene porque Dios necesita ser glorificado en diferentes circunstancias de la vida, ¿no? A veces no la entendemos el cuadro, a veces que creemos que tenemos todos los argumentos y las razones de cómo funciona la vida, y cuando leemos el libro de Job, Job tenía un montón de argumentos y razones para explicar cómo era la vida, que no lo vamos a analizar ahora, pero fue muy interesante porque al final del proceso, cuando Dios habla, Job, él dice, bueno, ¿cuál es la nueva perspectiva después de haber pasado por el quebranto? Y él dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es ese que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. ¿No? No queremos el quebranto, pero a veces no hay otra manera en que Dios se va a glorificar. Hay cosas que nosotros estamos subidos al caballito de la razón, del entendimiento, con nuestros argumentos, y podemos argumentar muchas cosas en contra del quebranto aún, pero si es necesario, porque nos ama, Dios lo va a traer. Y si, che, después de Job dice que Dios le dio mucho más, y le dio las hijas más bellas de la tierra, ¿no? Cosas que
Pero la riqueza más grande de esto es lo que pasó en el corazón de Job, ¿no? De oídas te había oído, pues ahora mis ojos te ven. Qué cambio que hay en su modelo, ¿no? Y este versículo está en Job 42, 2, 3 y 5, por si alguno lo quiere chequear después, pero es como el cierre, ¿no? Cuando Dios le habla y Job entiende. Y el cuarto ejemplo de quebranto que les quiero compartir es el de Pablo. El de Pablo en 2 Corintios 12, 7 al 9, dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina a la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor que me lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Es como distinto a los otros casos de quebranto, porque en este caso no fue como un momento nomás, sino que lo presenta como un continuo. Ese quebranto iba a seguir. Ese quebranto tenía que ver con que él necesitaba ser más humilde. A ver, Pablo era el tipo de los pergaminos, de la tribu de Benjamín, ¿no? Hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. La historia nos cuenta de que él fue discípulo de Gamaliel. Gamaliel es una de las 7 personas que hasta ese momento en la historia había obtenido el título de Rabán, que era maestro de maestros, y Pablo era discípulo de él. Gamaliel no tenía cualquier discípulo, tenía que ser una eminencia. Había llegado al Sanedrín, a la Corte Suprema del pueblo judío, con 28 años, se calcula, cuando nadie era aceptado en ese consejo, sino que tenía más de 30 y tenía hijos y nietos, y Pablo estaba ahí, porque era una eminencia. Y él mismo lo dice, yo aventajaba a muchos de mis compatriotas en todo lo que hacía. Entonces dice que le fue dado, y bueno, cuando comenzó a caminar a la fe, también fue la eminencia. Y mire si es la eminencia, agarrar la Biblia, mirá desde Hechos para adelante, todo tiene que ver con lo que Pablo hizo, ¿no? Pero él reconocía de que había un problema que lidiaba con el orgullo, lidiaba con la carne, y necesitó ser quebrantado. Necesitó ser quebrantado. Un aguijón en la carne. Hay muchas discusiones acerca de qué es lo que era, pero él dice algo interesante, porque dice carne, no dice cuerpo, ¿no? En su carne, en su carácter, había un problema de orgullo. Él cuando está el problema con Pedro y la hipocresía, él lo reprende en público, cuando los líderes no se reprenden en público. Él en un momento dice que no se va a sujetar a la iglesia de Jerusalén, que estaba diciendo que era un rebelde. Claro, él después recapacita y dice, esas cosas no están bien, eso es soberbia, eso es orgullo. Y él dice, en 3 oportunidades le pedí al Señor que lo quite de mí, pero Dios le contestó que no. Le contestó que no, y tenía claridad, ¿no? Y dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y me encantó esto, porque en medio del quebranto, Pablo toma la actitud correcta que cada uno de nosotros tenemos que pensar. Cualquiera sean los tipos de quebranto que nos toque pasar, no sé si te identificaste, me pasó un par de veces de este, del otro, porque no creo que no hayas pasado ninguno. Seguramente en algún momento pasaste alguno. Eh, Pensar como Pablo, eh, lo que él dijo es fe. Yo me voy a humillar y en mi debilidad voy a confiar en lo que Dios va a hacer. Nos da el principio de qué hacer en medio del quebranto. Fe en que la gracia de Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer por mí mismo. La gracia de Dios va a obrar en medio de eso para bien, para su gloria, ¿sí? Y que eso va a ser bueno. Eso va a ser bueno para tu vida, eso va a ser bueno para tu familia, eso va a ser bueno para tu iglesia, eso va a ser bueno para el cuerpo de Cristo.
Y ahí es fe, es confiar en que Él es más grande, que Él va a estar obrando aunque no guste, ¿no? Porque en ese proceso somos molidos. Quebranto era molido, molido y prensado, ¿no? En medio de todo eso. Por eso cuando pensamos en decir que la iglesia sea fortalecida en el quebranto, es decir, tiene que ver con tomar una mirada de fe, una mirada de fe. No quiere decir que no nos van a pasar cosas, nos van a pasar cuando Él lo decida, porque encima no es decir, bueno Señor, yo ahora estoy listo para el quebranto. De una está de que yo no voy a decir eso, pero yo sí sé que el Espíritu Santo sabe cuándo es el día, que tal vez yo lo necesite, y ya lo ha hecho en determinados momentos. El punto es, cuando ese momento llegue, Señor, yo confío en que vos vas a usar esto para bien. Yo confío en de que si pongo mi fe, su poder se va a perfeccionar en mi debilidad. Que mi debilidad es real, es real. Entonces, cada vez que buscamos, Señor, quiero ser humilde, necesito ser humilde, estoy abriendo esas puertas. Ese es el terreno donde Dios obra. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual, cuando reconocemos como Juan el Bautista, yo no soy digno de desatar los cordones de sus zapatos, entonces hay terreno para que Dios obre. Y después, bueno, claro, con los puntos ciegos Dios empieza con el quebranto. Y Hebreos 4:15 es el recuerdo que queremos tener cuando dices, y bueno, ¿y qué pasa con lo que estoy experimentando, con lo que estoy sintiendo? Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hallemos gracia para la ayuda oportuna, ¿no? Ese sumo sacerdote que se puede compadecer. Él no tenía pecados por los cuales necesitaba ser humilde. Él cargó con ese sufrimiento en lugar nuestro, por nuestros pecados. Él, miren si ya era humilde, que decidió bajar del cielo a vivir como un ser humano y siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta ser obediente y hasta la muerte de cruz. Él lo hizo por nosotros. Y Él experimentó el quebranto por nosotros, ¿no? El ser molido por nosotros. Y nos dio ejemplo. Y puede entendernos que en medio del quebranto, en medio de la lucha, en medio del dolor, no la estemos pasando bien. Entonces podemos ahí aferrarnos. Lo bueno es que a través de esto la iglesia es purificada. A través de esto la iglesia se empieza a parecer más a Jesús. Así que una mirada de fe sobre el quebranto, que no nos guste, una mirada de fe que no estamos solos, está el Espíritu Santo moviéndose y cuando es oportuno, Él nos va a ayudar, nos va a sostener. Amén. Amén. Oramos. Y mientras oramos, quiero animarte a que estés hablándole a Dios acerca de si te quedaste pensando en un quebranto. Y en fe yo te animo ahora a que le des gracias por ese quebranto. Gracias porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Gracias porque aunque esto no me gusta ni medio, vos lo vas a usar para mi bien, para mi vida, para mi familia, para mi iglesia. Gracias. Decido creer que vos, que diste tu vida por mí, por mis pecados, estás guiando el proceso hacia bien. Gracias porque puedo confiar en vos. Y te vas a llevar toda la gloria de esto, pero también me vas a hacer vivir dependiente de tu Espíritu Santo
Y también, Señor, voy a poder decir, ahora mis ojos te ven, y oídas te había oído. Señor, muchas gracias, porque podemos confiar en los procesos que haces con nosotros. A veces no nos gustan, a veces nos duelen, pero podemos confiar en que esto nos fortalece como hijos tuyos, porque estamos entregando el control a vos, porque nosotros no podemos. Espíritu Santo, capacitanos. Espíritu Santo, consolanos. Tu palabra dice que es el consolador. Espíritu Santo, trae sanidad a nuestros corazones. Espíritu Santo, fortalecenos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les dé una semana con mucha fortaleza espiritual en el Espíritu Santo y el Señor va a seguir hablándonos acerca de fortalecernos. Dios les bendiga. Muchas gracias.